Bien, arranquemos. ¿Alguna duda con respecto a todo lo que vimos en la clase anterior, sobre todo lo vinculado con los distintos tipos de transacciones que tenemos, es decir, de distintos tipos de información que se puede llegar a intercambiar? Lo que estoy diciendo es el tipo de comunicación de control, masiva o bulk, isócrona, interrupción, ¿se acuerdan? Que eran cada una con sus características, con su velocidad y con su objetivo. Habíamos dicho, en la clase última, no, en la anterior, de que había un proceso que era el proceso por el cual se identificaba el dispositivo. Nosotros estamos ya acostumbrados a que conectamos cualquier cosa a USB que funciona automáticamente. ¿Cuál es el secreto? Tengo yo que decir, yo usuario de la computadora, ¿le tengo que decir a la computadora qué tipo de dispositivo se está conectando en este momento? Como usuario no. No, yo conecto un pendrive y el tipo de lo sumo me aparecerá un simbolito de que algo está pasando y que dice se conectó un disco externo verbatim de 64 GB, modelo Pirulo 14. ¿Quién se lo dijo? El dispositivo. Evidentemente el dispositivo. ¿Cómo es el diálogo entre el host, normalmente una PC, y el dispositivo? Hago un paréntesis. Dije que habitualmente quien actúa de host es una PC. Lo amplío la pregunta un poco más en detalle. ¿Siempre tiene que ser una PC? No. Por ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, una consola. ¿Una consola de qué tipo? Un videojuego. Ajá. Bueno, no tengo mucha experiencia con el tema, pero se le conectan dispositivos. Conectas un joystick, tiene que reconocer el joystick, que es de la marca, que es el final, que no tiene el y toda la función que tiene. Teléfono. Un teléfono. Bien, está bien. Si un teléfono yo le puedo colocar al teléfono, le puedo colocar un pendrive. ¿Sí? Con un adaptador le puedo colocar un pendrive. Yo puedo hacer un dispositivo en el cual, por ejemplo, el sistema de adquisición de datos, que una vez por semana voy y le coloco un pendrive y se guardan en ese pendrive los datos que se estuvieron adquiriendo durante la última semana. O también se pueden leer instrucciones de lo que se tiene que hacer en la semana siguiente. En ese caso, un dispositivo que nosotros diseñamos tiene que conectarse como host, actuar como host. Sí. Para lo cual nosotros tenemos la opción de programar las interfaces USB que tiene nuestro STMF32 como host o como on the go, es decir, que puede llegar a manejar de una manera sencilla las transacciones con un dispositivo externo. Bien. Sí, me quedó una duda de la clase anterior sobre el tema de los endpoints. Habíamos dicho que había endpoints de entrada, salida, y uno que era de setup o que se llama de control. Sí, ese era el segundo. Un dispositivo cualquiera podría tener distintos endpoints, podría tener entrada y salida a la vez, y el endpoint cero tendría que estar siempre. Lo único que siempre va a estar es el endpoint cero. O sea, tendría tres endpoints. Por ejemplo, sí. Digamos que yo podría hacer un sistema muy primitivo que me prendiera un LED solamente actuando como endpoint de control. Sí, el medio reconocido, pero lo podría hacer. Así que no tuviera ningún endpoint de entrada ni de salida, solamente el endpoint direccional de control cero.
Y esta cantidad de endpoints disponibles eran, creo, total 32, ¿no? Sí. O sea, 6 para entrar y 7 para Exactamente. cada uno por un endpoint 0. Sí. Eso sería 32 por dispositivo. No, un momento. Ojo. Un dispositivo puede tener 32 endpoints. El 0 Sí. y después 15 de entrada y 15 de salida. No, después cada uno con su endpoint de control, no. Cada dispositivo tiene obligatoriamente el endpoint de control. Y después tendrá, de acuerdo con lo que decida el diseñador, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Sí, me había quedado esa duda que era 31 por dispositivo. O sea, si yo conectaría otro pendrive, tendría en ambos endpoints de entrada y dos station 0 sería, ¿no? Dispositivo 1, dispositivo 2. Claro. Sí. Es decir, no confundamos el número de dispositivo con el número de endpoint. El número de dispositivo vamos a ver enseguida que es variable. Es decir, que hoy será un número, que mañana será otro. Eso es un número de dispositivo. Los endpoints son fijos. Y están configurados a nivel de hardware, a nivel de firmware, de una tabla. Y eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase de hoy. Y ese número de endpoint es el que, digamos, se lo asigna el sistema operativo, el host. Claro. Ahora vamos a eso. A ver, un dispositivo, un device, puede estar en varios estados posibles. El primer estado posible es alimentado. Cuando yo lo conecto, lo primero que pasa es que esté alimentado. Alimentado significa algo equivalente a que pongo a cargar el teléfono conectado a la computadora. No necesariamente tiene que haber intercambio de información. Esto es alimentado. Le apliqué 5 volts al dispositivo que conecto. Ok, o sea, si por ejemplo el teléfono está conectado solamente para cargar, Claro. aunque no haya comunicación. Exactamente. Inclusive puede ser el caso, de acuerdo al teléfono y de acuerdo al sistema operativo, que diga, ¿para qué quiere conectarse con el teléfono? Claro. ¿Para cargarlo o para intercambiar datos? Sí. Y ahí está bien claro que si solamente para cargarlo, está solamente Power. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, Algunos ya vienen configurados por defecto y en un caso como este te permite elegir en configuración qué estado puede estar en. ahora vamos a ver cómo es que se permite elegir la configuración. ¿Qué es esto? Salgamos de dudas. Una lamparita. ¿Sí? ¿Cuántos estados tiene este dispositivo? Uno solo. Bueno. ¿Qué más? ¿Bien? Después, en estado default, por omisión. Es decir, ¿qué pasa si no toco nada? Y luego tendremos el dispositivo direccionado. A ver, ¿por qué esta diferencia? Algo había surgido y ustedes contestaron en la última evaluación que habíamos hecho. En el momento que yo conecto un dispositivo, ese dispositivo es el dispositivo 0. De vuelta, no confundamos endpoint 0 con dispositivo 0. Entonces, en ese momento, cuando se conecta ese dispositivo, cuando se conecta,
Perdón, Marcelo, si no estás acá adentro. ¿Sí, qué hace? Sí, decime. Ah, no, te quería consultar por el tema de esta cuestión. Bueno, Marcelo, ¿cómo te va? No te quería consultar el proyecto. No lo puedo ver. A ver, dame hasta mañana a las... Sí, bueno, te comento que es una serie de es un proyecto en la provincia de Corrientes. Si no, eso sí lo leí. Son 3 nodos. Es una red de comunicaciones real y necesario, digamos, para la región. La idea es hacer una comparativa entre microondas o fibra óptica, que es lo que más conviene para vincular los 3 nodos, ¿no? Porque también la situación del análisis, de factibilidad, una evaluación técnica, económica, luego conviene fibra óptica o conviene microondas, porque hay que dar motivo, o sea, hay que definir un concepto clave en mano, pero habiendo analizado en profundidad de las alternativas. Es una necesidad real y concreta, y la idea sería luego proponerlo como algo que ofrece la universidad a esta empresa, a estos nodos ahí en la región. Ya hay un alumno de allá de la UNSAM que estaría dispuesto a tomar el proyecto. Perdón, el Corrientes, que tomaría el proyecto. En realidad, habría un tutor de allá y un tutor de acá. El tutor de allá es, bueno, venimos trabajando ya de hace varios años de esta manera con esta universidad. Bueno, la idea es que concretamos un proyecto final de esta manera. Así que bueno, Antes del fin de semana yo lo respondo. bueno, Y te pongo a vos como contacto. cualquier consulta o duda. Okay. Bueno, Antes del fin de semana me comprometo con el fondo. yo, Marcelo. Hoy fue el cumpleaños de mi nieto. Hoy fue el cumpleaños de mi nieto. Ustedes saben. Bueno, de fiesta. feliz cumpleaños. ¿Cuántos tenés? ¿El único? No. Tengo 2 de mi hija, 4 de una hija de mi señora y 2 de un hijo de mi señora que está en México. Bueno, bastante. Tenés para recorrer y festejar cumpleaños, digamos. Y mi tarea es una vez por mes los llevo a almorzar. De a grupo los voy llevando a almorzar. Es muy lindo. Es muy lindo, sí, seguramente. Bueno, Carlos, Gracias, Francisco. Decíamos entonces que cuando conectamos un dispositivo, ¿cómo hace? Tratemos de imaginarnos cómo hace para dialogar con ese dispositivo. Ese dispositivo, más adelante va a ser el dispositivo 5, el dispositivo 8. Pero ahora, ¿cómo arranca para dialogar? Lo que hace, por definición de USB, es dialogar con el dispositivo 0. Empieza a hacerle las preguntas básicas para ver cómo tratarlo, pero como si fuera una tarea de seducción, que uno ¿qué haces? ¿Estudias o trabajas? Y a partir de ahí empieza a dialogar, pero primero tiene que, de alguna manera, tiene que arrancar. Arranca dialogando con el dispositivo 0. Y después de un rato de diálogo, le dice, bueno, ok, reseteate y a partir de ahora vas a hacer el dispositivo 5, 8, 3. ¿Es aleatorio? Sí, el número 5. En realidad no es aleatorio, lo que sí es aleatorio es el orden en el cual se los va interrogando. Es algo así como, imaginemos el aula llena, entra el docente y dice, buenas, ¿quién quiere hablar de la clase anterior? Y habrá alguno que en la clase de hoy levanta la mano. Entonces, bueno, dispositivo 1, empecemos a dialogar. Para la clase próxima, habrá otro que leyó más y quiere participar, entonces levantará la mano y dice, dispositivo 1. El que había sido el dispositivo 1 la semana pasada podría ser el dispositivo 5, de acuerdo a cómo se vaya realizando el diálogo. Entonces, cuando arranca la computadora, eso es lo que nos interesa,
la computadora le pregunta, bueno, ¿quiénes están por acá? Y ahora cuando reciben ese mensaje, ¿quiénes están por acá? Disparan los dispositivos un timer pseudo aleatorio. Entonces, reciben todos el mensaje simultáneamente, o casi simultáneamente, y aquel que su timer aleatorio diga, primero yo, ese salta, y comenzará el diálogo solamente con ese. Los demás tendrán que esperar. ¿Esperar a qué? A que termine todo el proceso de configuración de ese primer dispositivo, y vuelva a preguntar, ¿quién más quiere hablar? Y habrá otro dispositivo, 0 también, que levantará la mano, bueno, hablemos nosotros. Y se reinicia todo el proceso de diálogo para la configuración. Hasta llegar al último. Entonces, en ese orden en que fue instalándose a los dispositivos, será el orden, el número de dispositivos que se da. Lo importante es que cada dispositivo cada device tenga bien en claro qué número es. Eso es lo único que importa. Que sea 2, que sea 5, que sea 8, no importa. ¿Está claro? El dispositivo 0 siempre es el primero cuando se inicia el sistema operativo, o es cada vez que hace la encuesta y Cada vez que conecta un dispositivo, es 0. okay, Por un rato. bueno, hasta que lo Hasta que lo numeran. Justamente el proceso que estamos empezando a ver se llama enumeración. Todo este proceso de diálogo con los dispositivos se llama enumeración. Vamos a suponer, bueno, después que viene, después de direccionado viene configurado, programado. ¿Qué significa? Un mouse, por ejemplo, programarle al mouse en cuánto tiempo va a pasar al modo de bajo consumo. Eso es algo que se programa. Eso es lo que llamamos configurar. Y dispositivos más complejos también. Por ejemplo, una impresora multifunción que se escala, que es impresora fotocopiadora, también se la configura. Luego es conectado, es decir, que está vivo, y después suspendido. Si una vez que está configurado, una de las cosas que se programa es en aras de disminuir el consumo de energía. Una de las alternativas que se le da es la suspensión. ¿Dentro de cuánto tiempo, sin actividad, se va a suspender el dispositivo? ¿Adrede, profe, qué era? De direccionado. Es decir, que se le da la dirección definitiva que va a tener el dispositivo hasta la próxima vez que se resetee todo el sistema. no me quedó claro. O sea, ¿el juego tiene que pedir esa secuencia de estados o...? No, esos son los posibles estados en los cuales puede estar el dispositivo. Sí. Arranca siempre por alimentado. Ah, pero todos son una secuencia, o sea, primero alimenta, después... Sí. Pero de vuelta, ese es el orden, pero por ejemplo, cuando yo lo configuro, le digo, vas a estar conectado a touch por tantos segundos, y luego vas a entrar en el modo suspendido. Es el modo bajo consumo. Vieron ustedes cuando cuando entra la computadora en el modo de suspensión, después hay que mover el mouse un poco para revivir. Entonces el modo default es el que están todos los dispositivos Sí, hasta que le asigna el dispositivo 0. exactamente. Es la configuración básica. Sí. ¿Y cuándo entra en modo adrés? Ahora vamos. Sí. Ahora vamos a ver con una animación. Ahí tenemos entonces las distintas alternativas. Lo primero que vamos a tener, fíjense que esta secuencia de descriptores es bastante clara. Primero, la configuración del dispositivo. Es lo que nos dice el device descriptor. ¿Qué es
un device descriptor. Un descriptor del dispositivo, brillante. ¿Qué es? Un cuentito que le dice al dispositivo, mira, yo soy un pendrive, fabricante tal, de tal capacidad, que quiero trabajar en US 2.0. Sería bueno que se lo contara. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para contar ese tipo de historias? Por medio de tablas. Tablas cuyo formato está prefijado. Porque ustedes piensen que un pendrive, por ejemplo, va a ser leído ya sea por una computadora Windows, por una computadora Linux, por una computadora Mac OS X. Lo cual significa que la tabla esa tiene que estar por encima del sistema operativo, sino que tiene que estar dada por las especificaciones de la interfaz USB. Es decir, por don José USB. ¿Está bien? Entonces, después vendrá el descriptor de configuración. Entonces, lo primero que dirá, bueno, yo soy un pendrive. Ok, ¿un pendrive de qué características? Con un solo mapa de memoria de 64 GB, con particiones, porque yo un pendrive lo puedo hacer de distintas particiones si quisiera. Entonces, ahí vendría la descripción de la configuración. Y luego vendrían las descripciones, los descriptores de las interfaces. Y por último, los descriptores de los endpoints. Este es el orden jerárquico. Arrancamos preguntando por el tipo de dispositivo, a través del descriptor de dispositivo, y vamos avanzando en la descripción hasta llegar al descriptor de cada endpoint. De interfase dice si es on the go o sería esclavo. No, el on the go o el tipo de dispositivo que se trata está descrito en el device descriptor. Sí. Y vamos a ver hasta inclusive que aparece qué versión de con qué versión de USB tiene que ser tratado el dispositivo. Bueno, ¿se acuerdan de este dibujito? De este flujograma? Teníamos transferencias constituidas por transacciones. Entonces, eran transferencias constituidas por transacciones. Cada transacción tendrá un token, packet, es decir, un descriptor de qué es lo que hace esa transacción, un paquete de datos y un acknowledge. Un poco más en detalle, veamos. Entonces, el token packet viene con una identificación entonces con una identificación que nos dice que lo que queremos hacer es lectura, escritura, un PID que estaba constituido por 4 bits y su complemento. Esos 4 bits nos decían qué era lo que queríamos hacer. Y su complemento para garantizar de que no hubiera errores. Sí, sería como el CRC. Un CRC muy primitivo, pero para 4 bits es la mejor solución. Luego tenemos la dirección del dispositivo con el cual queremos nosotros dialogar, el endpoint de ese dispositivo y el CRC. Luego vendrá, eso significa, te voy a escribir. Insisto en el verbo que utilicé. Te voy a escribir o te voy a leer. Es muy distinto a te estoy escribiendo o te estoy leyendo.
Este primer token packet lo que hace es decir, avisarles, ojo, estate atento, te voy a escribir datos. ¿Sí? Y luego viene el paquete de datos, constituido por una identificación. ¿Se acuerdan que era data 0, data 1? Sí. Entonces acá viene la identificación, data 0, data 1, los datos y el CRC. Y por último, en este caso el dispositivo, porque yo le avisé, te voy a escribir, aquí le escribo, y el dispositivo tendrá que contestarme con un acknowledge, diciendo todo ok. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Bien. Y acá entonces tenemos los paquetes que forman parte de la transacción que se haga. En el caso de una lectura, el token packet será, te voy a leer, prepárate. Sí. Luego de lo cual, será el dispositivo el que pone los datos. Y luego será el host quien dé el acknowledge. Bueno, arranquemos. Conectamos un dispositivo diseñado por nosotros. Hemos utilizado para esta experiencia un microcontrolador Siemens, porque van a ver que aparece en algún momento, un microcontrolador Siemens que tiene interfaz USB. Entonces, lo primero es, ¿quién sos? Ahí está enviando. Vamos a analizar. Ustedes lo tienen de la clase anterior. ¿Qué significa el PID A? ¿Qué no? ¿Se acuerdan que había una tabla en la cual aparecían todos los PID que eran? Tengo un poco de problema con el- ¿PID cuál? 5. Perdón, A. Es decir, 1, 0, 1, ¿El NAT será? ¿Cómo? ¿El NAT? No. 1010, NAC, perdón. NAT o start of frame. Start of frame me parece 0101. Es decir, 5. Sí, A es el complemento. Ok. sí. Esto viene start of frame, lo cual significa sacudirlos a todos los dispositivos diciéndole, acá empezamos una conversación. Y acá aparece un número de frame. Este número de frame está constituido por un contador que va generando números consecutivos. Es un contador. Entonces, los frames o tramas serán numerados uno a continuación del otro. Y luego viene un CRC5. CRC5 que significaba que utilizamos un polinomio chiquitito. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos son pocos. Entonces justifica ponerle
un CRC15, por ejemplo. Y por último, el end of packet. El end of packet era ese momento en el cual las dos señales de más y de menos bajaban al valor menos. ¿Se acuerdan? Que era por hardware, que las dos señales bajaban. Entonces, esto es lo que le estamos enviando al dispositivo que se acaba de conectar, diciendo, acá empezamos. Bueno, ¿qué es 4? Dentro de la misma tabla que vimos recién. De PID. Cuatro sería 0, 1, 0, 0. No lo veo. A ver. Pero bueno, tercero no lo veo. No, está puesto el complemento, me parece. Claro, B, Sí, B es data 1. sí. Entonces, acá lo que está diciendo es, arrancamos, start of frame. Siguiente. Este sync era lo que se transmitía de pasar de estar cambiando continuamente de estado las dos señales de más y de menos para que esté sincronizado permanentemente todos los dispositivos. Es darle un clock de referencia produciendo este cambio de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Luego viene entonces un data 1 a la dirección 0, dispositivo 0, y sin datos. Fíjense que acá no hay datos. Inmediatamente viene un CRC. Y por supuesto, el fin de paquete. Entonces, esto significa dispositivo 0. ¿Por qué? Porque dijimos que en el momento de conexión, todos los dispositivos son 0. Endpoint 0. Y luego un CRC5. Y luego viene otro conjunto de otro paquete de datos, ahora como data 0. Estoy enviándole, le dije setup, la primera directiva, el primer paquete después del start of frame. Setup, dispositivo 0, endpoint 0. Y le mando ahora un C3. C3 son datos. Después de la indicación que recibió el dispositivo que estamos conectando, ahora le enviamos un conjunto de datos que tienen un significado. De vuelta, esto no está manejado al azar, sino que todo esto está fijado por la norma de USB. ¿Qué significa ese paquete que estamos enviando ahí de datos? Siempre recuerden, primero le dice, te voy a escribir, en este caso, setup, te voy a programar. Y luego le envío datos diciéndole, esto tenés que tomarlo como programación. O sea, el setup del B4 es te voy a escribir. El setup es te voy a programar. Sí. Digamos, no programar, sino, sí, te voy a programar. Bueno, luego vienen entonces los datos. Vamos a ver qué significado tienen esos datos. Y me manda un acknowledge. Fíjense ustedes que ahí me envió un acknowledge el dispositivo. Con lo cual se cerró
esta primera etapa de la secuencia de inicialización de un dispositivo. Sí. Cada tramita de estas sería una barrera temporal dentro de los 125 microsegundos, o cada uno de los se trama. Cada uno de esto se da solamente al principio. Es decir, una vez que esté el régimen permanente, va a tener ranuras de comunicación. Ahora viene todo de forma subsecuente, que es todo el proceso de inicialización de numeración del dispositivo. Hay un momento en el cual el dispositivo está siendo enumerado. Y ahí se le mandan ráfagas de datos. Una vez que ya está, el dispositivo está colocado dentro de toda la estructura, en ese momento es cuando ya sí empieza a tratárselo con ranuras temporales. Acá que quede bien en claro que nosotros, una vez que le mandamos esa tira de datos, el tercer renglón, tenemos que esperar de que conteste el dispositivo. Veamos qué es lo que hemos enviado. Hemos enviado primero el sync S, es una antesala que dice, ahí viene un paquete. ¿En qué consiste? En cambio de 0 a 1 de las señales de más y de menos, para garantizar que se está sincronizando los dispositivos, todos los dispositivos. Luego viene Start of Frame, 1 por milisegundo para USB 1, 1 cada 125 microsegundos para USB 2. ¿Qué viene luego? Luego viene el número de frame, que es un número de 11 bits generado a través de un contador. Bueno, luego viene el CRC5, que es el checksum de ese paquetito de datos, que en este caso es solamente el número de frame. ¿Por qué? Porque el start of frame ya estaba verificado enviando el PID y su complemento. Entonces, no lo tengo que tener en cuenta dentro del CRC. Solamente el CRC va a corresponder al número de trama. Y por último, el fin de paquete, cuando se caen de más y de menos, cuando los de más y de menos están bajas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Qué viene ahora? Viene setup packet, es decir, comienza una transferencia de control. ¿A quién? Al dispositivo 0. Recuerden que todavía es dispositivo 0, endpoint 0, que será el endpoint de control, y luego vendrá el CRC5, que abarca a la dirección del dispositivo y el número de endpoint del dispositivo. Y finalmente siempre terminamos con un fin de paquete. ¿El P qué era? En P, el fin de paquete, end of packet. Bueno, luego, ¿qué viene? Luego enviamos un data 0 con el número C3, que es el PID y su complemento, y luego viene un conjunto de bytes. Hay un montón de cosas que vamos a ver que son como sellos. ¿Qué significa sellos? Que tienen que ser así. Que no hay que no hay una justificación salvo respetar lo que nos dice la norma. Arrancamos con 8.0. Dirección de transferencia
es un comando estándar, que no es nada raro, sino que es un comando básico el que le estamos enviando, porque es al principio de todo, cuando estamos empezando a enumerar el dispositivo. Luego viene 06, get descriptor. Es decir, get descriptor, vamos a ver que el 6 lo vamos a usar, pero en distinto contexto. Entonces, si ya el dispositivo me dio el descriptor de configuración, ¿se acuerdan? El descriptor de configuración era el de arriba de todo. Si yo le pido de vuelta, dame el descriptor, el tipo ya sabe que no es el del dispositivo porque ya me lo mandó. Será algún dispositivo intermedio, algún descriptor intermedio de acuerdo con la secuencia que vayamos avanzando de la primera imagen que vimos. Entonces, si ya lo pediste, te estarías pidiendo ahora el configuration. Por ejemplo. Sí. Y si ya le pedí el configuration, será el interface descriptor. Y si ya le pedí el interface descriptor, me dará el descriptor de los endpoints. Porque, ojo, me va a decir qué cantidad de endpoints tiene. A medida que yo le voy preguntando, me dirá, y tengo 3 endpoints. Bueno, entonces, cuando llegue a la etapa del endpoint, le voy a pedir 3 veces el descriptor de endpoint. Entonces, get descriptor. El índice del descriptor del dispositivo, y todo esto genera interrupciones a nivel del micro. Cada vez que le estamos enviando uno de estos parámetros genera una interrupción a nivel del micro. Después vamos a hablar de qué tipo de lenguaje se utiliza. Es decir, el lenguaje no significa inglés o español, sino el lenguaje significa la forma en la cual tienen que interpretar los comandos. Es decir, que no usa ninguna normativa extraña, sino que utiliza el lenguaje normal, natural, por default. Bueno, luego será cantidad de bytes requeridos por el host. Formato little endian. Es decir, primero parte baja, después parte alta. 4.0 en hexa, ¿cuánto es en decimal? 0,100,0000. Sí, pero en decimal, ¿cuánto es? 4 por 16. 64. Así que le voy a pedir 4.0 hexa, es decir, en realidad tendría que leerse como 0040, porque si es el little endian, primero el byte bajo, después el byte alto. Es decir, 64 bytes como máximo. Bien, entonces ahora me contesta simplemente el dispositivo como, ok, te entendí. Le da una acknowledge. Bien. Con un 4B diciendo acknowledge OK. Ahora entonces, después de que le pedimos, como verán, estoy apenas un poco mejor que la semana pasada. Es terrible cómo estos virus de estación se aferran y como el domingo dormí 10 horas. Desde la época de bebé que no dormía 10 horas. ¿Cómo? Es más fuerte que lo de gripe del virus. No es gripe, es algo que me afectó solamente esta parte de acá, de la cara. No, felizmente no bajó, lo contuve a tiempo, pero estoy caído. Cuando hablo empiezo a carraspear. En fin, cosas de los años. Bueno, entonces, ¿qué le dijimos nosotros al dispositivo? Dame el descriptor.
¿Qué tiene que hacer el dispositivo? Claro, el descriptor. Entonces, ¿cómo viene la historia acá? Vamos a primero analizarlo, después verlo en la animación. Primero, número de frame, start of frame, siempre el mismo. Número de frame, que debería ser, si no hay ninguna otra actividad de por medio, porque ojo, puede ser que esté dialogando con algún otro dispositivo que ya está inicializado. Un número de frame que debería ser consecutivo. CRC5, que corresponde solamente al frame, al número de frame. Y después le decimos, te voy a leer. Primero dije setup en la imagen anterior. Setup. Y después le dije, dame el descriptor. Acá le dije, él ya sabe que le pidieron el descriptor, lo tiene preparado. Entonces ahora le dice in dirección 0, endpoint 0. CRC5 de estos dos. Y luego viene data 1, perdón, que está provisto por el dispositivo USB. Con también un conjunto de datos sin ninguna otra información adicional. Algo importante, fíjense que cuando yo estoy transmitiendo acknowledge, lo único que transmito es acknowledge y nada más. De vuelta, sin CRC, porque ya el CRC está implícito en el PID. ¿Por qué? Porque enviábamos 4 bits y su complemento. No tengo que agregar ningún tipo de CRC. Vamos a analizar qué fue lo que estuvimos hablando hasta aquí. Entonces, in significa te voy a leer. Out significa te voy a escribir. Recuerden, in es te voy a leer y después te leo. Pasarme datos. Out es te voy a escribir y después le paso datos al dispositivo. Una cosa es, guarda, te voy a escribir, te voy a leer, y después la otra es, te escribo, te leo. In, dispositivo 0, endpoint 0, con su CRC, y luego viene que el dispositivo USB me coloca datos a través de un data 1. ¿En qué consiste el data 1? Bueno, primero viene la longitud del descriptor, el tipo de descriptor, y fíjense, acá estoy especificando qué versión de USB estoy usando. Como ustedes verán, es un microcontrolador bien viejo de Siemens, de hecho es un 8051, es decir, ustedes imagínense los años que esto tiene, y ahí está dicho en forma también de Little Endian, primero parte baja, después parte alta, que es versión 1.0 de USB. Y después viene clase de dispositivo, tipo de protocolo para el dispositivo. Son caracterizaciones que nos dice que tenemos que darle USB. Digamos que esto es respetar lo que dice USB. Esto es un dispositivo muy básico en USB 1.0 y con esto se satisface lo que está esperando el host como descripción del dispositivo. Bien. Luego de lo cual viene un nuevo startup frame, viene un nuevo startup frame, el cual, el nuevo startup frame, con un número de frame que se supone que es consecutivo, con su CRC. Luego viene un out, una directiva out
¿Qué significa? Te voy a escribir de al dispositivo 0, endpoint 0, con su CRC y fin de paquete. Y le escribo un paquete de datos vacío. ¿Cómo es un paquete de datos vacío? A ver, pensémoslo un poco. ¿Qué hay ahí en ese espacio de ese data, en marrón? Nada. Nada. ¿Cómo me doy cuenta que no hay nada? ¿Cómo me doy cuenta que no hay nada? Porque me viene inmediatamente el CRC16. Me doy cuenta que viene inmediatamente el CRC16. Por el valor que tiene el CRC. En parte sí, pero en parte sí, pero fundamentalmente, porque acá tengo algo que es muy importante, que es el end of packet, que era las dos señales de más y de menos que caen a menos. Entonces, en realidad es al revés la historia. ¿Qué significa que es al revés la historia? Significa que nos fijamos que vino el end of packet, que es por hardware. Entonces, lo que vino al lado del end of packet es el CRC. Entonces, si acá vino el CRC y acá vino el data y no hay nadie en el medio, significa que esta es la forma con un paquete de datos vacío que indico terminamos esta transacción. Me doy por satisfecho. Recuerden bien, ¿cómo es que se da cuenta de que se terminó una transacción? Por medio de un paquete de datos vacío. ¿Cómo me doy cuenta de que el paquete de datos está vacío? Me doy cuenta a través de el fin de paquete, el end of packet, que lo que hace es, por hardware, marcarme que se terminó el paquete. Inmediatamente entonces tiene que estar el CRC, y si y pegadito al CRC16 me aparece el PID de data, significa que ese era un paquete de datos vacío. RC6 usaba cuando llevaba siempre datos. Sí. Y al hacer toda la verificación de todo cero, no te pedía quitar explícitamente los datos. Claro. Por eso le dije antes a Leonardo que esa era una de las formas de darme cuenta. Digamos que guardo el dispositivo, guarda en un buffer los datos, y cuando se los pone a analizar, ve que por hardware le llegó un fin de paquete, y qué es lo que quedó guardado en ese buffer pegadito al fin de paquete. Algo que he estudiado fue la anterior, envío de paquetes también tenía data 1. Sí. No tendría que ser data 1. Sí, pero estamos suponiendo de que hay otras transacciones en Portugal. Por eso es que habíamos dicho que no necesariamente el número de frame era consecutivo, Sí. porque podía haber una otra transacción. Si estuviera él solo conectado, Sería consecutivo, los números de frame sería data 0, data 1 y 0. Y bueno, el device manda el acknowledge. Me enteré de que se terminó esta etapa. Le dice paquete de datos vacío indica fin de la etapa de datos. ¿A dónde vamos ahora entonces? Bien, seguimos. Y mando un reset.
El reset es enviado por el host. Bueno, y después del reset, una vez que me contó que era un dispositivo 1.0, le mando un reset y le mando un setup. Un setup diciéndole, a partir de ahora vas a ser el dispositivo número 2. Otra consulta. En la página anterior ya había realizado toda la consulta, o sea, hasta sería el texto es uno. Todavía no. Lo único que hizo es saber obtener el get script web. El device de script web. Ah, ok. Nada más que eso. Pensé que dándole. No, se había terminado. Falta. Entonces, ahora le mandamos un setup diciéndole, te voy a programar dispositivo 0, endpoint 0. Y después le voy a mandar un data 0, ¿sí? Con este paquete de datos. ¿Qué nos dice ese paquete de datos? Nos dice 0005, es decir, en Little Endian sería 0500, debería leerse, significa set address. Y luego, el número que el sistema operativo que está corriendo decide darle. Por ejemplo, device número 2. Y después todo el resto son del tipo de valores que están definidos por la normativa de USB. Y por último, entonces, le pregunta, fíjate, Luis, que el número de frame ahora nada que ver con los números anteriores, porque se supone que el proceso de reset es lento. Con lo cual, mientras tanto, el host estuvo haciendo otras cosas. Y ahí entonces aparece in, te voy a leer, dispositivo 0, endpoint 0. ¿Tenés algo que decir? Y ahí es el dispositivo que me vuelca un paquete de datos vacío. Diciendo, terminó esto, ya entendí que soy el dispositivo 2. Tendría otra opción para decirlo de. Sí, no te entendí. Volvamos. Ahora viene los descriptores de configuración. Bueno, ¿qué sos? Primero le pregunté, ¿quién sos? Me dijo que era un dispositivo 1.0. ¿Qué sos? Y ahora, detalle muy importante. Detalle muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué número de dispositivo es ahora? ¿Qué? El número 2. ¿Qué dispositivo es entonces? El número 2. Entonces, el dispositivo 2, endpoint 0. Y le mando un conjunto de datos, en lo cual lo que estoy haciendo ahora es preguntarle, ¿qué sos? Recordemos el contexto. Primero le preguntamos, con un 06, mandame el descriptor. El primer descriptor que me mandó es el del dispositivo.
Bien, entonces, ¿cuál sería, después del device descriptor, que me tiene que decir el configuration descriptor? Entonces el envío, y ahora vamos a ver el detalle, de ese paquete de datos que le estoy enviando en el tercer renglón. Ya el dispositivo es accedido como dispositivo número 2. Y a ver, esos datos. Dirección de transferencia estándar. Get descriptor. Índice del descriptor. Y ahora le estoy pidiendo que me envíe ya no el. Ya no el device descriptor, sino lo que voy a enviar dentro del contexto, le voy a pedir es que me mande el configuration descriptor. Ahí mandame el configuration descriptor en forma implícita, porque es la segunda vez que le pido un descriptor. Entonces, el primero fue el device, segundo configuration, siempre dispositivo 0, endpoint 0, luego de lo cual le digo, te voy a leer int, te voy a leer, que sería el int este de aquí. ¿Sí? Y ahí viene un paquete de datos que me envía el dispositivo con toda la normativa y el host le manda un acknowledge. Y vamos a ver qué es ese paquete de datos que le envía el dispositivo. Bueno, primero longitud, tipo de device descriptor 01, qué tipo de especificación USB utiliza, siempre en Little Endian, es decir, primero me aparece el 00 y luego el 01, que debe leerse entonces como 0100 USB 1.00. Y bueno, device class, subclass, device protocol, todo estándar, es eso, de acuerdo con lo que dice la norma. ¿Qué tenemos luego? Una vez que le dimos el configuration descriptor, le enviamos un start of frame, una lectura, dispositivo 2 del monitoreo, y me vuelca. ¿Qué me vuelca? Los consiguientes datos del descriptor de configuración. Y ahí me aparece la identificación del vendedor y después en 2 bytes, es decir, fíjense que acá lo que dice es lo que a mí me dice es byte bajo y byte alto de la codificación del vendedor. Creo que lo dije al pasar en la primera clase. Para ser considerado como un fabricante USB, tengo que comprar la norma. La norma, ya perdí cuánto era la. Igual es un disparate, es como $50.000. Entonces, cuando compro la norma por $50.000, me dan un número de proveedor de USB. Es lo que me aparece a mí aquí como identificación del vendedor. Y luego viene en otros 2 bytes la identificación del producto. Por esa razón, cuando conecto un pendrive por primera vez, me aparece pendrive Kingston, modelo Long Data 06. Bueno,
el Kingston viene en los primeros 2 bytes y el modelo viene en los segundos bytes. ¿Está bien? Sí. Bien. Después, el device number. ¿Por qué el device number? Porque puede haber más de un dispositivo del mismo tipo conectado. Puedo tener 2 pendrives del mismo tipo. Entonces, es lo que me aparece ahí como el device number, parte alta y parte baja. Y después, por las dudas, me da un puntero para que obtenga un string del fabricante en el caso que no sea un número ya estipulado. Es decir, yo puedo poner mi fabricante como un SAM sin pagar la compra de la norma. Puedo colocar un string con el nombre en ASCII del fabricante. Bien. Ahí aparece el número, el puntero a un string descriptor del número de serie con la cantidad de configuraciones que tenga. En este caso, es una sola configuración. Es un dispositivo básico. Y ahí, entonces, envía, con la misma historia de siempre, un paquete vacío, el host, diciendo, terminamos esta etapa de datos. Y me manda un acknowledge el dispositivo. No sé si en la anterior página se veía que el dispositivo ya terminaba de enviar todos los datos. Porque yo estoy viendo que, bueno, 2 veces leyó el post. Pero usted está enviando en esta y en esta otra, está enviando cosas distintas. Sí. Pero no es bueno preguntar el post si tiene más información o por qué forma se daría cuenta que ya terminó de enviar todo el Sí, le pregunta el host. Ahí le estoy pidiendo con un int. Sí. Entonces, ahí es donde me termina de dar toda la información. Es decir, ¿qué cantidad de configuraciones tenés? Una sola. Listo, ya está. Terminamos. Y queda por resolver algún tipo de cosas, como por ejemplo, qué cantidad de energía va a consumir ese dispositivo. Es un tema interesante. Si el hub no tiene más capacidad de entrega de energía, ¿qué hacemos? Bien. Ahí va entonces un out dijimos, con un paquete vacío, dando finalizada la etapa de datos, me da el acknowledge el dispositivo USB. Bueno, y luego vendría cómo funciona el dispositivo, que es con el configuration, en el cual le enviamos un paquete de datos desde el host. En ese paquete de datos, get descriptor, índice del descriptor, configuration descriptor. Y ahora lo que le vamos a pedir entonces es que me codifique qué tipo de dispositivo es, cómo funciona el dispositivo. ¿Qué me manda? Me manda longitud del descriptor, tipo de descriptor, longitud de los descriptores de configuración, interfaz y endpoints, cantidad de interfaces, valor
estándar para esta configuración y atributos de la configuración con el índice del descriptor. Y ahí qué es lo que me manda el dispositivo. Consumo de energía, fíjense, 3.2 en hexadecimal, en unidades de 2 mA. 3.2 sería 50. 3.2 es 3 por 16, 48, más 2, 50. En unidades de 2 mA, es decir, 100 mA, que es el consumo estimado del dispositivo. Ahí, entonces, el root hub se va a fijar, le va a avisar, mejor dicho, el sistema operativo, che, este hub, ¿qué capacidad de manejo de corriente aún tiene? Puede darse el caso, y a mí me sucedió una vez, que conecté en una configuración bastante, digamos, bastante llena, conecté dispositivos en exceso de la capacidad de corriente que tenía disponible el hub, y llegó un punto en que me dijo no se pudo conectar, exceso de corriente. Listo, no lo puedo conectar. Bueno, y luego viene el número de interfaces, el tipo de interfaz, si tiene seteos alternativos o no, cuántos endpoints son utilizados en esta interfaz, clase de la interfaz y del subclase de la interfaz. Todo esto es caracterización de USB. Y luego viene un indicador que me envía el dispositivo, no es vacío, sino con 00. Observen ustedes lo que estoy diciendo. No es un dato vacío, sino que es un dato 00. Eso es el intervalo de polling para el caso que tengamos dispositivos que trabajen por interrupción, que sea un dispositivo tipo teclado o mouse que trabaje por interrupción. Y ahí sí, ahora finalizó la etapa de datos, pero eso lo finalizó el host. Este es el procedimiento por el cual se va interrogando todo, desde la configuración del dispositivo, y seguimos avanzando en todas las secuencias de descriptores. Este es el proceso de numeración. Así es como el dispositivo, el host se va enterando de todo lo que necesita para poder tratar al dispositivo que se conectó en cualquier momento. Recuerden que si es en el momento del arranque, todos los dispositivos van a ser dispositivos cero. Al ser todos dispositivos cero, tendrá que ir dialogando de uno por vez. Entonces le va preguntando, ¿quién quiere hablar primero? Y alguno, de acuerdo con su timer interno, andará saltando y diciendo, quiero hablar primero yo. ¿Estamos de acuerdo? Jefe, cuando le envía el consumo, el dispositivo al host, en ese caso, ¿le estaría pidiendo la parte de interfase, descripción de interfase o sería todavía configuración? Configuración. Sí.